7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 20 de noviembre, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, hoy nos referimos al 5º aniversario de Altiz. Ayer estuvimos participando en un almuerzo con la CEO de Altiz, Ana Figueiredo, y vamos a hablar de Altiz y sus proyecciones de inversiones en la República Dominicana. También estuvimos entonces en otra gran actividad, en el almuerzo en el que se presentaron las propuestas de la 9ª Convención Empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Entonces también vamos a hablar de la situación política a la luz de varias situaciones y pues para irnos entreteniendo, porque las mediciones en esta etapa no son más que eso, entretención en lo que el panorama se define, y entonces ya pudieran hacerse mediciones más firmes. Le voy a compartir un panorama más o menos calientito de cuál es la situación en estos momentos. Entonces, bueno, antes de lo de Altiz, quiero saludar esta iniciativa de la construcción de un parque de energía solar en Matanza de Baní, que ayer la empresa AES, con la presencia del presidente Danilo Medina, dieron el primer palazo para esto. Entonces estamos hablando de incremento de la capacidad de generación, pero también de un proyecto pues muy ecoamigable. Entonces, el grupo AES Dominicana dio ayer el primer palazo para la construcción del parque solar AES Vallasol, con una inversión de $60 millones, el cual será construido por la empresa española TSK, Electricidad y Electrónica, y también Electricidad y Electrónica S.A., en el municipio de Matanzas, provincia Peravia. Este parque contará con un promedio de 145 paneles solares con capacidad de 405 vatios pico cada panel. Se espera que el proyecto genere cerca de 100 gigavatios por horas anuales. La energía será colocada en el sistema eléctrico nacional. El acto fue encabezado por el presidente Danilo Medina y funcionarios del gobierno. Entonces, esto pues es una buena noticia, no solo para el sector eléctrico, sino para el país en sentido general. Así es que la saludamos. Bueno, señores, ayer estuvimos compartiendo con la señora Ana Figueiredo, es la CEO de Altiz en la República Dominicana, en el primer almuerzo que ella realiza con directores de medios y líderes de opinión. Y pues además de presentar cuál es el panorama mundial de las inversiones de Altiz, los distintos capítulos que abarcan esas inversiones, que incluyen incluso inversiones en medios de comunicación, pues
habló de la República Dominicana y de la inversión que tiene proyectada Altiz Dominicana para nuestro país. Entonces, esa inversión lo que indica que el clima ha sido muy favorable porque Altiz en estos 5 años ha invertido unos 35.000 millones de pesos. Pero en los próximos 5 años mantendrá inversiones similares. Es decir, que Altiz estará invirtiendo anualmente en la República Dominicana sobre los 6.000 millones de pesos. Entonces, esto indica, ¿no?, que estamos hablando de un negocio estable en expansión. Ella decía que en la República Dominicana, desde el año 2014 al 2019, hemos realizado una inversión en infraestructura tecnológica superior a los 35.000 millones de pesos, que nos permite servir a más de 4 millones de dominicanos, apoyándoles a romper sus límites para alcanzar su sueño. Y planeamos invertir una cifra similar hasta el 2024. Esto, pues, estas inversiones han permitido a Altiz el despliegue de más de 1.600 antenas LTE, con la que cubre el 98% de la población y más de 8.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, con lo que llega a más de 1 millón de hogares y negocios. Así, al mismo tiempo, la empresa de telecomunicaciones ha robustecido su red internacional con la incorporación de nuevas salidas internacionales para un total de 6 puntos de conexión, mejorando exponencialmente la disponibilidad de Internet para el país. Entonces, señores, todas estas cosas impactan muy positivamente en el desarrollo de las distintas actividades económicas. Por ejemplo, nosotros estamos en estos momentos haciendo una transmisión de televisión. Esa transmisión de televisión desde un estudio diferente al estudio donde está ubicada la planta televisora donde nosotros hacemos nuestra transmisión, que es Telefuturo Canal 23, es decir, nosotros estamos en los estudios de Sol y desde los estudios de Sol hacemos una transmisión de televisión idéntica a si estuviéramos en los estudios de Telefuturo Canal 23. Eso lo hacemos gracias a la expansión de la fibra óptica. Y esa calidad y esa nitidez la da la fibra óptica. De manera que todas estas cosas influyen en facilitar la vida de la gente y hacer que las actividades tradicionales que se hacían de un modo se vayan transformando y en función de lo que eso representa, también va abaratando muchos costos. Así es que gracias a Altiz, y la verdad que aunque tuvimos poco tiempo en la actividad, tiempo suficiente como para escuchar la exposición de la señora Ana Figueiredo y las cosas que se plantearon, las cosas esenciales, no pudimos después quedarnos a compartir un poco más porque ayer era un día de una agenda pues muy dura. Al mismo tiempo habían 2 actividades, porque estaba esta actividad de Altiz a la que no podíamos faltar, pero también estaba entonces las conclusiones de la 9ª cumbre del sector empresarial en un acto que se celebró en el día de ayer. Entonces, en esta
en esta actividad, que ya vamos a hablar de algunos detalles. En esta actividad, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONE, presentó y entregó formalmente a los principales candidatos presidenciales su propuesta de agenda de desarrollo en el cierre de la 9ª Convención Empresarial con los objetivos de generar un compromiso de liderazgo nacional. Entonces, decía el presidente del CONE ayer al dar lectura a su discurso: hoy presentamos una propuesta de hoja de ruta para el país, basada en las capacidades y anhelos del empresariado dominicano y en el futuro de crecimiento con equidad que deseamos. Insistimos en valorar que es transversal a los ejes que proponemos: mantener la estabilidad política. Mantener la estabilidad política es transversal a los ejes que proponemos, la estabilidad política. Entonces, además de la estabilidad política, habla de la estabilidad económica y social como pilar fundamental para la paz y el desarrollo de la nación. Esa es la base sobre la cual luego podremos construir institucionalidad, innovación, productividad, empleo y riqueza para todos y todas. Sin ella no tendremos nada, advirtió ayer Pedro Brach. Entonces, ¿cuáles son los ejes, los 4 ejes fundamentales de estas propuestas que han sido entregadas ayer a los candidatos presidenciales? Las conclusiones presentadas giran en torno a 4 grandes ejes: adecuar nuestro modelo de desarrollo económico y social a los tiempos actuales y de cara al futuro; asumir la innovación como herramienta catalizadora para la ganancia de productividad; además, asegurar la transparencia, instituciones fuertes, independencia en la justicia y la seguridad ciudadana para afianzar así las bases de nuestro desarrollo; y reconocer la sostenibilidad como eje transversal, satisfacer las necesidades presentes de nuestro país sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este almuerzo estuvo por la parte oficial, encabezada por la doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República, y representando desde luego en esa actividad al presidente Danilo Medina. Allí estuvo Gustavo Montalvo, el secretario de la presidencia; el administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, entre otros ministros, el de Planificación, Economía y Desarrollo, Ariel Jiménez. Y bueno, estamos hablando así al ojo y a la memoria, pero habían otros ministros allí en la actividad, que el ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca, entre otros ministros. Pero el objetivo fundamental de esta actividad era entregar estas propuestas a los candidatos principales, a los candidatos fundamentales. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de crear una agenda de desarrollo, generar una agenda de desarrollo que no esté sujeta a quien sea la persona que resulte electa en las próximas elecciones, sino que independientemente de que esa persona tenga sus matices, tenga su partido, tenga su agenda, esta agenda pues sea parte de esa agenda. Y hay algo importante que destacaba Pedro Brache, es que ellos tampoco pretenden
imponer esta agenda, sino que esta agenda también sea objeto de debates, que sea objeto de debate. Es decir, aquí lo que tenemos son propuestas en distintos sectores, y estas propuestas pueden ser enriquecidas, pueden ser variadas, porque desde luego esta es la visión que tiene el sector empresarial. Todo esto hay que complementarlo con una visión social, con el componente político que nunca ha de faltar, pero lo que hace que un país realmente avance es este tipo de cosas. La Venezuela de hoy es un desastre porque llegó a su democracia comprendiendo inmediatamente la necesidad de una agenda de puntos fijos, pero después se apartó de eso con el paso del tiempo. Entonces, bueno, hay desafíos tecnológicos. Nosotros tenemos que seguir incrementando la competitividad. Está el desafío de las exportaciones. Entonces, en cada una de estos ejes hay planteamientos importantes para el debate. Entonces, esto es un buen aporte. Esto es muy buen aporte, y ojalá que lo sepamos aprovechar. ¿Qué detalles, pues en términos políticos? Bueno, ayer estaban presentes en esta actividad Luis Abinader, candidato del PRM, y Gonzalo Castillo. Es decir, como candidato, exclusivamente estaban Luis Abinader y Gonzalo Castillo en esta actividad. Eso no deja de ser un mensaje. No deja de ser un mensaje porque no estaba, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández. Entonces, esto o indica que hasta ahora oficialmente no lo tienen como candidato presidencial, o que hay una visión clara de que la decisión se va a tomar en torno a estos dos candidatos, que en torno a ellos será la polarización, que uno de ellos será el que va a empujar, el que le tocará trabajar con esta agenda desde el Poder Ejecutivo, uno de los dos que estaba allá. Entonces, eso son mensajes, ¿no? ¿Verdad? No son cosas que están claramente expresadas, sino que uno las interpreta. Pero también en esta actividad estaba el alcalde David Collado, al que también se le entregó pues esta agenda. Naturalmente, en el caso de David Collado, se destacó su presencia como alcalde del Distrito Nacional, pero ahí no estaban otros alcaldes, ni estaba el presidente de la Federación de Alcaldes, etcétera. Es decir, no, estaba David Collado. Y eso es una lectura también que no deja de tener su mensaje. Entonces, de los 4 potenciales candidatos, 2 definidos y 2 sin definir, que tendríamos compitiendo en las elecciones, de los 4, que me excuse don Porfirio, que también es candidato, ¿no?, de un partido emergente, y ojalá que pueda hacer un trabajo trascendente, Porfirio López Nieto. Pero bueno, de los 4 candidatos que marcan en las encuestas, de los 4 candidatos que tenemos que marcan en las encuestas, que hay 2 claramente definidos y que son los 2, digamos, hasta ahora mayoritarios, y hay 2 sin definir, que son David Collado y Leonel Fernández. Pues en esa actividad habían 3. Entonces, eso
no deja de tener su mensaje. Para el que lo quiera leer, eso eso no deja de hablar. Eso no deja de hablar. Entonces, bueno, después de estas actividades, vamos a ver un poquito el cuadro político que tenemos, en estos momentos, y a plantear algunas cosas. El debate desde ayer es la decisión esta de el Tribunal Superior Electoral en cuanto a un recurso depositado por el mismo sector del doctor Leonel Fernández, que ante otras cosas que están en debate en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, entre ellas, una sobre la que el Tribunal Constitucional tiene que conocer y pronunciarse próximamente, que se trata de la solicitud de nulidad que ha hecho José González Espinosa de la asamblea del PTD en la que se transformó en Fuerza del Pueblo, enfocada como una fusión entre esos dos partidos. El Tribunal Superior Electoral está apoderado de esto, ¿no? Y tiene que conocerlo. En el interín, pues el propio sector de Leonel promueve un recurso en el que ellos son las dos partes. Es decir, la parte que va a oponerse a la candidatura de Leonel Fernández porque supuestamente tiene impedimento, es un abogado vinculado a Leonel Fernández, y la parte que le defiende es la misma parte. Sí, ellos ahí en ese proceso son las dos partes, porque de lo que se trataba era de conseguir una decisión que creara este ambiente. Bueno, ahí tienen la decisión. El asunto de esta decisión es lo siguiente. Yo me pregunto, si la Junta puede, el Tribunal Superior Electoral, inscribir un candidato en la Junta Central Electoral sin que la Junta Central Electoral se haya pronunciado sobre la validez o no de esa candidatura. Claro que no. Claro que no. Es decir, esa decisión, por más que se alegue que es oponible a la Junta, no es oponible a la Junta. ¿Por qué? Porque esa decisión se adelantó a un trámite que era imprescindible para hacerle oponible a la Junta Central Electoral. ¿Cuál es? El hecho de que la Junta Central Electoral tenía que haber rechazado la candidatura de Leonel Fernández, y entonces, en base a los argumentos que este abogado presentó, va al Tribunal Superior Electoral, y el Tribunal Superior Electoral decide contra una decisión que ha adoptado la Junta. Pero resulta que la Junta no ha adoptado ninguna decisión. Entonces, la primera decisión en esa materia no puede ser del Tribunal Superior Electoral. Eso está en el limbo. Además de que la sentencia como tal tampoco dispone que la Junta realice esa inscripción. Pero todo eso fue un adelanto. Eso fue un adelanto a la tramitación normal de la inscripción de una candidatura, porque ¿y cómo yo puedo ir a plantear una objeción que no me han hecho? Me la inventé yo mismo, la objeción, me objeté yo mismo, para entonces llegar allá e imponerle a quien no me ha objetado una decisión. No, ni me ha objetado, ni me ha aprobado. Pero no está esa parte. Por otra parte, bueno, hay una serie de factores con relación a todo este proceso de alianza y de cosas que uno no sabe cómo han empezado. Uno no sabe cómo han empezado, porque es verdad que cualquier información que se levante en estos momentos es una información que uno sabe que es movediza,
que no es una información firme. Sin embargo, se pueden ir advirtiendo algunas tendencias. Siempre que en el proceso electoral de las primarias, en el proceso de las primarias del PLD, me mantuve sosteniendo que iban a ser cerradas, lo hacía en base a fuentes y a informaciones como el de la que me voy a suplir o de la que me he suplido para los datos que le voy a dar. Es decir, aún en el momento en el que, por ejemplo, habían firmas como Cima 2 que decían que Gonzalo Castillo tenía 6 puntos por encima de Leonel Fernández, yo teniendo esos datos de esa encuesta, disponía también de los datos de otras encuestas y me resultaba mucho más confiable por la metodología, por una serie de cosas, la que me decía que ahí había una situación prácticamente de empate técnico. Y nunca me salí de ahí. Nunca me salí de ahí porque más o menos como le había dado seguimiento a eso, sé cómo se han hecho esos levantamientos. Y ya ustedes vieron los resultados, que los resultados fueron resultados cerrados. Cerrados a favor de Gonzalo Castillo, desde luego, pero resultados cerrados. Entonces, hoy, ¿cuál es el panorama? Nutriéndome en esa misma fuente que no me hizo quedar mal con lo de los resultados cerrados. ¿Cuál es la situación? Don Luis Abinader, el candidato del PRM, de acuerdo con cuál sea el escenario, hoy, al momento de dar estos datos, estamos hablando de que Luis Abinader se está moviendo entre un 34 y un 38%. Estamos hablando de distintos escenarios. Medidos en distintos escenarios, se está moviendo entre un 34 y un 38% como máximo. 38% como máximo en estos momentos. Entre un 34 y un 38%. Gonzalo Castillo, en distintos escenarios, se está moviendo entre un 28 y un 30%. 28, yo no estoy maquillando datos, ni me voy a prestar a eso. Se está moviendo entre un 28 y un 30% en distintos escenarios. El doctor Leonel Fernández, hoy está entre un 13 y un 16%. Y el alcalde, David Collado, casi marca 2 dígitos, casi marca 10, con la particularidad de que es un candidato que no ha dicho que va a ser candidato. Que ya todo el que conoce de esto sabe lo que significa que una persona ande marcando cerca de 10% sin decir que es candidato y sin definir una candidatura. Entonces, desde luego que eso tiene más significación que un 16 que tenga un candidato que tiene toda la vida promoviéndose y aspirando, por ejemplo. Entonces, ese es el cuadro. Ahora, ¿qué cosas varían de ese cuadro? ¿Qué cosas varían de ese cuadro? Cuando estamos viendo la participación o no de Leonel Fernández, ¿qué pasa con la participación de Leonel Fernández? ¿A quién afecta Leonel Fernández? Leonel Fernández afecta a Luis Abinader y afecta a Gonzalo.
Cuando ellos se mueven a la baja en este escenario, cuando ellos se mueven a la baja en estos escenarios, se están moviendo a la baja por la participación de Leonel Fernández, que en el caso de Luis Abinader, Leonel Fernández como candidato inmediatamente le quita 7 puntos. Y en el caso de Gonzalo, Leonel Fernández como candidato le tumba 6 puntos. Entonces, ahí tenemos más o menos un 13 de los 16 que tiene Leonel Fernández. Ahora, ¿qué pasa con Leonel Fernández? Además, que su fuerza realmente aparece como otros. Ya estaba hablando del partido, que no he hablado de los datos del partido, que ahora son interesantísimos. ¿Cuál es la situación de los partidos políticos en estos momentos? En estos momentos, bueno, el PLD tiene un 40% y el PRM tiene un 30%. PLD 40%, PRM 30%. Hay otros partidos que tienen 6.5%. Entonces, cuando se busca identificar cuáles son esos otros partidos, ahí sale la Fuerza del Pueblo. Ahora, la gente no la menciona porque en el caso de PLD, PRM, estamos hablando de partidos mencionados por la gente como sus partidos preferidos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, la gente no la menciona como partido. Aparece entre otros y desde luego cuando se verifica, porque esos otros juntos nos dan 6.5, que es lo que tendría la fuerza, que es lo que marcan otros. Esos juntos, todos juntos, todos esos partidos juntos, no dan un 1,5%. Ahora la Fuerza del Pueblo es lo que permite que el reglón donde aparecen otros partidos esté marcando 6.5%. Entonces, de ahí en adelante ya veremos lo que pasa. En lo inmediato, el PLD ahí empieza a dar signos de recuperación. No ha llegado a lo que era el PLD, porque el PLD es un partido de un 50%. El PLD es un partido de un 50%. Es decir, el PLD está aún lejos de lo que era el PLD, cuando estamos hablando de que está en un 40%. El PRM realmente como partido ha subido, porque nunca el PRM había marcado un 30% como partido político. No lo había marcado. Por lo menos en estos estudios. Lo de Aguilera lo vi marcando, pero en estos estudios no había marcado nunca un 30% y marca ahora un 30%. Entonces, habrá que ver ahí qué otros factores pesan. Es verdad que si Gonzalo en este momento, ahí veía en estos escenarios, por ejemplo, tomando el escenario donde tiene un 30, en ese escenario está 10 puntos por debajo de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es tan bueno, pero tampoco es malo, porque estamos hablando de que él tiene todavía un espacio interno donde crecer, y si eso lo complementa con su crecimiento interno, pues realmente puede haber variación significativa en todo esto. Esa es más o menos el panorama, porque ya hay otras informaciones que me comprometí a no compartirlas. Cambio y fuera.